presenciar el partido Asturiano Racing. Les pido, si están ahí conectados, que nos avisen si se escucha, si está todo ok. Estamos con unos auriculares que ya han traído algunas fallas, así que les pido, por favor, que nos avisen ese tema. El partido acaba de arrancar, 10 segundos aproximadamente desde el inicio, desde el pitazo inicial del juez. Primer tiro libre, primera falta que tiene Asturiano, ahora Ale Jiménez que maneja la pelota. Abanica la caprichosa Racing. Asturiano está de una manera un poco defensiva, rebotaba, ganaba. Y no lo pongo así derecho, no va, no. Porque más que eso no va. Vemos ya a Jiménez que trataba de rematar, presionaba Rodríguez. Ahora vamos a solucionar unos temas que estamos teniendo con el trípode. Preferimos hacer un poco más de hincapié en esta transmisión y después el tema de los planos fijos los vamos a ir resolviendo. Vemos ya a Asturiano que tiene la caprichosa, quería jugarla de paralela a la Peti, se la pasa ahora a Rodríguez que arranca por la línea, marcada por Sotero, amaga, la ganaba. Nuevamente Jiménez, esta es Melody Geller que arranca, sigue al piso con Villanueva, queda la Peti, trababa muy bien la jugadora de Racing, la recupera ahora Asturiano con Melody Geller, le pega. ¡Gol! ¡Gol! Asturiano, lo hizo Melody Geller. Tras una jugada que se había ensuciado, la jugadora Asturiano. Lo de la número 9. Las locales que ahora van ganando el partido 1-0 frente al equipo de Avellaneda. Y ahora ya vemos a la academia que empieza a tocar, la tiene Sotero que prueba el segundo palo, no llegaba Villanueva. Será posesión de pelota para Asturiano. Pedían que sea un tiro de esquina. No, un saque lateral, perdón, para Asturiano. Vemos ya a la Peti que se encarga de hacerlo, va a jugarla al rebote, le queda a Sotero, la llegaba a estirar con la pata. Belu y ahora se viene Asturiano nuevamente de contra con Belu Bianchi, arranca. Bien, la velocidad de Ale Jiménez, la bicicleta, fantástica, el segundo palo. Justo lo desviaba Belu. Y ahora Jessica Delía se quedaba con el balón en un tiempo. El partido acaba de arrancar, se va ahora, perdón Vicky. Definía. Para los nuevos usuarios, este es el partido entre Racing y Asturiano. Quien, este último que recién nombré, va ganando 1-0. Por si no he nombrado las jugadoras titulares en ambos equipos. Por parte de Asturiano está Jessica Delía, la Peti con la número 8, la 4, nuestra capitana Belén Bianchi, la número 9, autora del gol Melody Geller. De pivot está Vicky Rodríguez con la 20. Por parte de Racing está Torito Espinazo. Está también la número 10, Ale Jiménez, Santos Sotero, quien tiene el balón ahora. Se la perdió Racing. Está también la número 13, Romero, quien tiene ahora el balón. Está la número 15, Villanueva. La tiene ahora Ale Jiménez, que descarga con Romero. Romero que tiene el balón, quería jugarla con pivot. Ganaba ahora Asturiano, quería jugar la pared con Bianchi. El balón se iba un poco largo. La tiene ahora Villanueva con el saque lateral. Entra Jiménez, quien tiene ahora el esférico. La presión a Vicky Rodríguez, excelente la presión de Asturiano. Sacaba la caprichosa de la 40-20. El partido acaba de arrancar. Estamos en una posición en la que no nos favorece por el tema de que no podemos ver el cronómetro, pero vamos a ir cantándoles. Pero ahora se viene Melody Geller. Él quería jugar el segundo palo, cantaba en la mano de Romero. Eso es lo que decía el juez, que le hace mano, le hace una manito arriba al juez de la otra línea de la cancha.
El pedido de distancia ahora de Geller para que Sotero y Villanueva se echen para atrás. Un tiro libre al lado de la línea del área. Recordemos que el partido por ahora lo va ganando parcialmente Asturiano, 1-0 con un gol de Rodríguez. El pitazo, la carrera de Geller, que le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Geller! Impresionante, el segundo de Asturiano, poco menos de 3 minutos. Fantástico, lo de la jugadora de Asturiano. De Rodríguez, pasado, en partidos pasados, lo doblete número 20. Geller. Ahora se viene Racing. Querías Sotero proponer el mano a mano. Trabado, ahí va el bloqueo Geller. Y ahora ya la academia que mueve pelota. Anticipaba Negro. Definía la tercera clara que tiene Asturiano. Una eficacia muy buena de 3. 2 goles. Y ahora Romero que toca para Ale Jiménez, la número 10, que se la pasa a Sotero. Sotero marcada por Natalia Negro. Empieza a presionar a Asturiano, gana nuevamente, ahora le queda a Luna Porto, definía el palo, se lo negaba. Una presión asfixiante está teniendo el conjunto dirigido por Polisiquio. Y esta es Jiménez que toca nuevamente para Romero. Iba, como hemos visto, Geller al bloqueo. Se le salida de la cancha, Espinazo, la caprichosa. Ahora el tiro de esquina, pedido por el juez. Vemos a Geller, que pide la distancia. Sotero y Jiménez se echan para atrás. 2 pasos para que se respete los 5 metros. Vemos a Negro que entra, el pase va para Florencia Campos, que ingresa por la 40x20 por el centro. Quería jugar, la atajó Espinazo. La atajó Espinazo nuevamente. Un Asturiano enchufadísimo, estamos viendo en estos minutos. Va ganando 2-0 por ahora para los nuevos usuarios en esta transmisión. Vemos a Geller que quería jugar y ahora está Romero que iba al choque. Se llevaba la pelota finalmente la academia en cuanto a posesión de pelota. Pedido de minuto por la dupla Martino Paleta. Volvimos del minuto técnico, ahora Sotero que tiene el balón. Ya las indicaciones han sido transmitidas hacia sus jugadoras. El partido va 2-0. 2-0 lo gana Asturiano por ahora. Los minutos no los tenemos a la vista, ya se los iremos cantando próximamente. Acaba de arrancar el encuentro igualmente, así que ustedes no se preocupen. Vemos movimientos de las jugadoras. Negro que se la pasa a Porto.
no la podía controlar con eficacia. Y ahora ya Romero que propone jugar con Deffer, la recién ingresada. Ale Jiménez que se la pasa a Romero, que se la deja al suelo nuevamente para atrás. Quería jugar nuevamente con la número 13 de la academia, que propone mano a mano, finalmente descarga con la número 10. Las asociaciones que está teniendo Racing, buscando los espacios. Un juego rápido está proponiendo el equipo de Avellaneda. Finalmente la pelota se la queda Jessica Delía con mucha seguridad. La tiene ahora Campos, que se la deja a Negro, no llegan a entenderse. Sale la número 7, ingresa la Petty con la número 8. Salió Sotero, ingresó la número 2. Ahora quien tiene el balón, ya le iremos diciendo los nombres. La número 2 es Ayala. Salió Lula, ingresó Vicky Rodríguez. Ahora es Florencia Campos quien quería conectar con ella. La recupera Ayala, que se la deja a Romero. Romero ahora que pisa y le pega el bloqueo de Geller. Sacaba a Asturiano de peligro, presuntamente. Ya se posiciona el equipo de Avellaneda para hacer este saque lateral. Vemos movimientos en las jugadoras del banco de Racing. Ya se saca la pechera. Celeste Garay y Ramos. Deffer ahora que quiere conectar con Ayala. Ayala que se la deja a Jiménez. Jiménez que toca ya para Romero. Romero para Ale G, que con muchos cambios de velocidad y de ritmo hace jugar a Racing partido tras partido. Salió Geller, ingresó Majo, salió Campos, ingresó Juli Gómez, como estarán viendo en la pantalla. Y mientras el partido se juega, mientras ustedes ven cómo juega Asturiano, cómo juega Racing, también podrán notar que hay unos banners en este gimnasio, en el Polideportivo Asturiano. Los que están ahí son nuestros sponsors, patrocinadores que hacen que el crecimiento de esta disciplina y de nuestra camiseta sea cada día más grande. Así que ahora les vamos a ir nombrando quiénes son para agradecerles claramente. Y también para hacerles llegar a ustedes que si tienen algún emprendimiento o algún negocio que quieran también transmitir y que sean mostrados en estas transmisiones, en la camiseta, en el short, en los entrenamientos, lo pueden hacer contactándose vía redes sociales, @AsturFutsalFem, y vía un número WhatsApp que ahora les voy a ir diciendo. Para empezar está Salud Global, cadena de farmacias y perfumerías, farmacias en Palermo, Colegiales, El Botánico, Belgrano y Martínez. Sus redes sociales son @saludglobal.ar. Su sitio web es www.saludglobal.com. Ahí vas a poder encontrar desde artículos para bebés, maternidad, suplementos, vendas y medicamentos, por supuesto. Todo lo que necesiten lo van a encontrar ahí, así que no duden en visitar sus locales. Por el otro lado, tenemos a Tromen Argentina, @Tromen Argentina en redes sociales. Hornos y parrillas Agacia Leña. Su sitio web es www.tromen.com. Y como dice su lema, Tromen no solo es sinónimo de calefacción, sino de fuegos. Ya toca Deffer para Ramos, la sacaba la Petty. Y mientras buscan y hacen los cambios, sale Deffer e ingresa la número 3. Cáceres. Les vamos a decir otro sponsor, que es Unitienda, marketing digital y web hosting. En 3 pasos crean tu sitio web personalizado y profesional. Los puedes contactar en @unitienda.ar y si no, su sitio web www.unitienda.com.ar. Es tu socio estratégico, por supuesto. Además tenemos a BioArc, @BioArc, un estudio de arquitectura y construcción que tiene
como visión trascender con los proyectos a través de la arquitectura y la construcción sostenible. @bioarc, www.bioarc.net, su sitio web. Además, por si no lo han notado, estamos de estreno. Tenemos nuevas camisetas, nuevas pilchas que vestir, que representen la pasión y el fuego sagrado que tenemos por los colores de Asturiano. Nuestra camiseta está auspiciada por LNS Sport, indumentaria deportiva, @lns.sport. Sus redes sociales, www.lns-sport.com, su sitio web. Y también, como habrán notado, a lo largo de todo este torneo, fue el físico, más allá de la habilidad de nuestras jugadoras, y esto es debido a que también podemos utilizar el Astur Gym, máquinas de última generación y tecnología, donde se viven entrenamientos, pretemporadas arduas. No hace falta ser socios para que puedan venir a nuestro gym, así que lo recomendamos totalmente. Ya quería jugar el segundo palo y ahora se va de contra Asturiano con Victoria Rodríguez con el balón. Quería jugársela para Majo, la recupera ahora Cáceres, que se la pasa a Ramos para Celeste Garay. Quería jugarla de primera de memoria. Y ahora es Ayala quien tiene la caprichosa. El paso va para Garay, la ex Comunicaciones. Hacían sombrerito. Majo se ganaba la amarilla tras la falta. Se ríe con Garay. Ya se prepara ahora la academia para hacer este tiro libre. Ahí está Rodríguez, que quiere escuchar la conversación. Se gana la tarjeta Garay. Muy bien lo de la jugadora Asturiano, una viveza. Para mí, el futsal hay que ser vivos para jugarlo. Estuvo muy bien, se ríe el juez con la número 20. Dialogan. Qué grande Vicky. Villanueva ahora, que jugaba de caño, la recupera el Astur. Proponía Campos el mano a mano. Ahí estaba firme Villanueva, que hacía que gane Asturiano el saque lateral. A medida que vayan pasando los minutos, vamos a ir contándoles algunos resultados de este torneo. Lo cierto que tenemos para decir es que así como siempre repasamos los diferentes resultados de inferiores, hoy
Tuvimos una excepción debido a que por la humedad se tuvieron que suspender las tiras de inferiores. Sexta, quinta y cuarta no jugaron. Va a quedar una fecha partida. Se va a tener que recuperar, yo supongo, en 3 semanas. Así que es el primer partido de este domingo que vamos a vivir acá en el club. Y también, nombrando el club, los vamos a invitar, por supuesto, a que si quieren venir a probarse algún deporte, ya sea handball, patín, futsal, femenino, masculino, fútbol 11, femenino, masculino, por supuesto, pueden hacerlo en Asturiano. Es en Libertador 1081, el centro asturiano, Buenos Aires. Yo les aseguro que no se van a arrepentir de nada. Entré siendo una jugadora corriente con 11 años y hoy no creo que sea hincha de Boca, de San Lorenzo ni de ninguno, sino de Asturiano. El sentido de pertenencia que te inculca este club, los valores que te forman como jugadora, pero por sobre todo como persona. Creo que ningún club te lo puede transmitir. Recupera ahora Villanueva tras una jugada que se ensucia. Finalmente la tiene Melody Geller, que ahora sale contra para que Asturiano tenga el balón. No llegaba largo Luna. Ya volvimos de el minuto en este primer tiempo. No se va a poder tener ningún minuto técnico-táctico más. 6:50 quedan de este primer tiempo, esta primera etapa. Y ahora Nati Negro, que tiene el balón por el centro de la cancha. Se va de 2 jugadores con gran eficacia. El caño que iba, no llegaba a nada. Gritaban una falta, el juez decía que se levante. Y ahora Romero, que tiene la pelota marcada por Geller. El pase va para Jiménez. Jiménez para Romero. Romero para Villanueva. Rocío, quien tiene el balón. Ahora la descarga con Ale Jiménez. Jiménez nuevamente para el número 13. El puntinazo, el bloqueo de Lula Porto. Y ahora la gana nuevamente Asturiano con Melody Geller. El pase va para Natalia Negro, la número 7, que quería jugar en el segundo palo con Lula Porto. Y ahora se viene la academia con Villanueva. Se la juega
a Jiménez, que se lamenta por la direccionalidad que tuvo la caprichosa. Ya, Nati Negro tiene el balón. Ayala ahora que presiona a Nati. Ganaba el saque lateral asturiano. Se reacomodan ambos equipos. Se prepara Cáceres, que charla con Martino. Ayala ahora con el balón, el pase para Romero, que arranca en velocidad por el centro de la 40/20. El pase va para Jiménez, que se la deja de taco con gran habilidad. La actuación, la tajada de Jessica Delía, segura de lo que hace, segura de sus habilidades. Salva a Asturiano una vez más. Y ahora esta es Ayala quien tiene el esférico. Le camina a Nati Negro, arranca por la línea. Quería pegarle. Se le movía con la pierna de apoyo la pelota. La jugada preparada que marca Policiquio del banco. La pelota que la giran. No se ya va a entender Juan Porto. Y mientras Romero dialoga con el juez, vamos a comentarles también que Racing tuvo muchas bajas para esta fecha, debido a que la selección argentina hoy está en Tandil, donde disputó un amistoso en una cancha de esa misma localidad. Ahí está Pelizardi, está diferentes jugadoras que ahora vamos a ir nombrándoles. Y también en pocos minutos vamos a ir recapitulando y haciendo una lista, si quieren llamarlo de alguna manera, de aquellos equipos que se han enfrentado y los resultados de estos mismos. Las jugadoras que están en Tandil para disputaran, mejor dicho, este amistoso son Priscila Sánchez, Micaela Recupero, y también nombrarles algunas jugadoras de afuera, como lo es Vicky Vélez, la Peque Nava, jugadoras de altísimo nivel, de altísima calidad, que volvieron a vestir la celeste y blanca. Además, algún dato, por si les parece relevante, es que si bien ahora se está jugando Astur Racing, hace una hora, si quieren, se jugó el clásico Avellaneda Racing Independiente, en el que, para la suerte de la academia, se llevaron los 3 puntos ganando 1-0 con un gol de Auche. Ya vemos a Ayala con la caprichosa, el pase que quería para Deffer. Nos comíamos el amago y el caño mismo de Ayala para Geller. Ayala también, que ha vuelto de una lesión, se había roto los ligamentos cruzados. Ya la vemos a la jugadora de la primera de Racing sumando minutos con la camiseta del equipo de Avellaneda. Propone ahora Cáceres con Deffer. Deffer que la juega para Romero, marcada por la Peti. Quería rematar, le impactaba a Melody Geller, que quiere proponer el mano a mano. Y la contra la recupera ya Ayala con gran habilidad. Ese pie a pie hace que siga manteniendo la posición de pelota el equipo de Avellaneda. Geller ahora que se queda con el balón, la jugada se ensucia. Finalmente le pertenece la caprichosa a Jessica Delía. Los partidos que se van a estar jugando ahora son Pacífico Platense, que se está jugando ahora, San Lorenzo Almafuerte, Independiente River, Secla Estudiantes, Camioneros Comunicaciones, y el lunes a las 9:30, Huracán Esportivo Barracas, en este caso, en esta fecha. El equipo libre es Ferrocarril Oeste.
Vemos la falta ahora que marca el juez. Geller ya se posiciona mientras se acomoda las canilleras. Y mientras hace un gran silencio en esta cancha. Debido a que han echado a un miembro del cuerpo técnico de Racing. Se escuchan ya los alientos de la hinchada asturiano. Pueden aprovechar también este momento para ver los banners de los que les he estado hablando. Unitienda, Salud Global, LNS Sport. Se prepara Geller, que toma carrera, le quiere pegar, el pase va para la Peti. El Peti. El tiro de la Peti era con una mala dirección, no pudo acomodar correctamente el cuerpo. Puede pasar, por supuesto. Vamos a tener 1000 remates más. El futsal es así, con la rapidez de este juego. Ni les cuento. También comentarles que en el segundo tiempo no voy a estar completamente todo el partido. Debido a que, por si algunos no saben, juego en la tercera del Astur. Y nada, como jugamos después a las 8:30, tengo que ir al vestuario y a entrar en calor, obviamente. Así que nada, les quería avisar que en el segundo tiempo no va a haber relatos, pero igualmente van a estar escuchando el sonido ambiente. La falta ahora que recibe la Peti. Ya se para, prueba el arco. Espinazo se queda con el balón. Con gran seguridad ya la juega para Romero, que arranca por la línea. Se la deja Deffer, como ya hemos visto a lo largo de estos minutos. Le quiere probar al arco Jiménez, que con gran potencia pasaba muy cerca el remate del arco. La pelota no se fue todavía, así que sigue teniendo el balón Racing. Jiménez que toca para Romero. Romero que se frena. Asturiano ya se acomoda para marcarlo, los movimientos de Deffer. El pase va para Cáceres. Cáceres que se la deja a Jiménez. Jiménez que piensa, se la pasa ahora a Romero, que abanica pelota. Proponía el mano a mano Deffer. La jugadora con pasado en Pacífico quería rematar. Melody le dio al piso. Mandaba el esférico al tiro de esquina. La academia nuevamente que abanica pelota. Asturiano que bajó un poco la intensidad en primera línea. Ya no es tan agresivo como en los primeros minutos. Este deporte tiene muchísimo desgaste físico. Y ahora ya la tiene Vicky Rodríguez, marcada por Jiménez. La pelota se iba. Y ya la Peti se prepara en un lateral 3/4. Una nueva llegada Asturiano, no llegaba nada. Muchos más remates vamos a tener ahora. Ya se prepara Espinazo, que juega para Ale Jiménez. Para los nuevos usuarios, este es el partido entre Racing Asturiano por la fecha número 17 del partido de primera división del torneo. Primera división, disculpen. Asturiano lo va ganando parcialmente 2-0 con un doblete de Melody Geller. Ahora marca Geller una jugada preparada. Mientras pide la distancia, vamos a ir tirándoles también para los nuevos usuarios unas nuevas notificaciones sobre los patrocinadores que tenemos en nuestra camiseta, en nuestro short. Recuerden que también, si quieren estar representándonos, pueden escribirnos vía redes sociales. Aquellos son Salud Global, cadena de farmacias y perfumerías, locales en Palermo, colegiales El Botánico, Belgrano y Martínez, @saludglobal.com, www.saludglobal.com, sitio web, perdón.
saludglobal.arg, su sitio en Instagram, Facebook y demás. Además tenemos a Unitienda, marketing digital y web hosting. En 3 pasos crean tu sitio web y ahora le queda a Cáceres, que descuenta para la academia. Giró bien la pivot. Jessy no pudo hacer nada. El 2-1 parcial en los pocos minutos que quedan de este primer tiempo. A Unitienda, como les venía diciendo, pero se viene Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol!
Volvimos ya. Arrancó esta segunda etapa, ya Romero tiene el balón, el pase va para Villanueva, marcada por Geller. Anticipaba ahora el pase que iba para Sotero. La jugada que se ensucia un poco la gana finalmente la Academia, que juega ya para Villanueva. Romero la sacaba. Melody Geller no quería problemas. Ganaba el saque lateral asturiano, que ya se posiciona para marcar y tratar de generar obviamente algo. Vemos ahora a Vicky Rodríguez, que jugaba la personal, se le terminaba la cancha. Era un gran intento de la número 20, proponiendo el mano a mano. Quería filtrar para Villanueva. Se queda la pelota Jessica Delía, que se la pasa a Geller. Y ahora se viene Asturiano con Florencia Campos, con su velocidad. La tapaba Nadia Álvarez, que ingresó por Espinazo, como ya hemos visto en repetidas oportunidades. El puntinazo ahora, el centro. No encontraba ninguna jugadora que pueda desviar ese puntinazo. Y ahora el público de Asturiano, que comienza a cantar nuevamente una de las canciones que yo creo más emblemáticas de este club. Sotero, que se la juega a Romero. Romero ahora que arranca por la línea, por el centro de la 40/20, disculpen. Esta es Ale Jiménez, que quería jugar el filtrado para Sotero. Buena cobertura de la jugadora Asturiano, que ya había desviado la pelota al saque lateral. Vemos ya a Romero, que se la deja a Jiménez. Quería jugar el pase para Villanueva, el segundo palo. Gritaban desde el banco que vale igual. Este deporte tiene muchísimas llegadas de ambos equipos. Es un ida y vuelta tremendo.